Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo programa más, a una nueva actividad más sobre la experiencia de aprendizaje número 1. El día de hoy estamos pues trabajando con quinto año de secundaria. Bienvenidos, chicos, y vamos a comenzar rápidamente la explicación. Ya saben, mi nombre es Joyce Yapapasca Morocho, la profesora de Educación para el Trabajo. Antes, por supuesto, de comenzar con la clase, fundamental que tengan en cuenta la asistencia, estimados estudiantes. La asistencia no solamente consta en colocar presente en el WhatsApp o ingresar a la reunión. Tienen que participar constantemente en las preguntas y durante el desarrollo de la clase. Y por supuesto, también participar en los documentos compartidos, en las pizarras interactivas que nos van a ayudar, por supuesto, a consolidar nuestro propio aprendizaje. Continuamos. Una vez que ya hemos trabajado la fase empatizar, la número 1, hemos trabajado la fase definir de la semana pasada, donde hemos tenido que aplicar 3 técnicas. En la fase, mira, hasta ahorita vamos trabajando 4 técnicas, ¿ya? 4 técnicas. Hemos comenzado primero con la actividad número 1. En la actividad número 1, lo primero que hicimos o hemos hecho es el desafío o el reto. Recuerden que la semana anterior hemos trabajado modelo de desafío y reto que les hemos compartido, lo hemos desarrollado en la pizarra de Jamboard para poder trabajar todos y así poder todos colaborar en este trabajo y cada uno pues hacía su propio desafío. Y luego, una vez que hemos hecho ello, en base al modelo de entrevista que habíamos trabajado, o en otras palabras, íbamos recién a poder trabajar con la primera técnica, que era la entrevista. La entrevista nos iba a servir para poder recolectar la información de los usuarios, de las personas en las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta la primera fase, que es la fase empatizar. La fase empatizar es entonces donde conocemos a los usuarios, escogimos la técnica de la entrevista y elaboramos una entrevista y la aplicamos a los usuarios. En este caso, lo más práctico para ustedes, por supuesto que es los usuarios o las personas que viven en su casa, ¿no? Las personas que viven en su casa. Esos son los más prácticos que pueden tener ustedes para poder aplicar la entrevista, ¿ya? Con esa información de la entrevista, pues nosotros teníamos que trabajar la semana pasada, que fue la actividad número 2. En esta actividad número 2, con la información que hemos obtenido de la fase anterior, de las respuestas de los entrevistados, teníamos que hacer un resumen, resaltar lo más importante, subrayar lo más importante, hacer un resumen con la técnica de saturar y agrupar. ¿Ya? Primero, y vamos a colocar las tarjetitas de colores, los post-it, y en esos post-it íbamos a escribir lo más importante de las respuestas que habíamos encontrado en las entrevistas, ¿ya? En las entrevistas. Listo, una vez que hacemos ello, vamos a definir el problema que tienen estos usuarios, ¿ya? Vamos a definir el problema. Una vez que ya hemos aplicado la técnica de saturar primero, escribir el resumen de las ideas importantes de las respuestas que nos han dado los entrevistados. Una vez que habíamos hecho ello, pasábamos a agrupar. Íbamos a agrupar por opiniones, por utilidad
y por sentimientos. Opiniones respecto a quiénes, los usuarios que hemos entrevistado, qué opinaban, cómo se sentían y qué utilidad tenía la información que nos habían dado estas personas. Por tanto, una vez que ya nosotros teníamos eso, teníamos que aplicar 3 técnicas más. La técnica de saturar y agrupar para colocar el resumen de las respuestas de la entrevista. La técnica del punto de vista, que era para ver quién era el usuario, qué necesidad tenía y cuál era su revelación o insight o descubrimiento que habíamos hecho respecto a las respuestas de los entrevistados. Y por último, habíamos aplicado la técnica de cómo podríamos. Esta pregunta daba pie a poder preguntarnos cómo podríamos hacer nosotros, qué podríamos hacer nosotros para poder dar, en este caso, solución a ese problema encontrado. Una vez que hacíamos ello, pasábamos a la actividad número 3, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos trabajando 4 técnicas. Ya hoy vamos a trabajar una técnica más que nos va a servir para encontrar alternativas de solución al problema encontrado en la semana anterior. Y pasamos de frente. Recuerden nuestra competencia, nuestras capacidades. El propósito es lo que yo quiero lograr con ustedes, que ustedes propongan de manera creativa muchas alternativas de solución a las necesidades o problemas que habíamos encontrado en estos usuarios y al mismo tiempo que tengan también la capacidad de poder encontrar o de poder llegar a la conclusión la idea más pertinente, más adecuada, más fácil de elaborar y que ésta la llevemos a prototipar. Eso es lo que yo necesito o deseo lograr en ustedes. Y por supuesto, la evidencia es lo que ustedes me van a presentar. Continuamos. Las acciones contra el COVID. El título. Entonces, ideamos soluciones para el problema definido. Ideamos soluciones para el problema definido y seleccionamos la idea solución. Ese entonces es nuestro tema y pasamos de frente a poder desarrollarla. ¿Ya? A poder desarrollarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy seguimos, por supuesto, trabajando con la experiencia de aprendizaje número 1, porque no hemos terminado. Recuerden que son 4 actividades. Esta semana vamos por la tercera, donde vamos a idear alternativas de solución al problema que hemos encontrado. Ya sabemos cuál es nuestra competencia, que es gestión de proyectos de emprendimiento. Crear propuesta de valor, que es la capacidad fundamental. Los desempeños es que justamente los usuarios busquen posibles soluciones, ¿ya? Y por supuesto, el propósito es lo que yo quiero lograr en ustedes y la evidencia es lo que yo necesito que me presenten la siguiente semana. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la lluvia de ideas o el brainstorming, que nos va a servir para generar muchas alternativas de solución creadoras e innovadoras. Y de esas múltiples, o bueno, de esas muchas alternativas de solución, vamos a seleccionar solamente la que vamos a prototipar. Bien, continuamos. Antes de poder seguir con la explicación, recuerden que la situación significativa es lo fundamental, lo central, la columna en realidad vertebral para que todas las actividades 1, 2, 3 y 4 trabajen en función a ello. ¿Por qué? Porque en la situación significativa tengo mi problemática, tengo mi tema, está relacionado con el título, está relacionado con la situación de problema o necesidad que tienen los usuarios, cómo se desenvuelven, cómo trabajan. Y aparte de ello, nos hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos crear formas innovadoras para incentivar la democracia en el Perú? Posteriormente a ello, también tenemos algunas frases referentes a lo que significa la democracia y al compromiso que debe haber entre las personas y el comportamiento hacia el país y la sociedad. Listo.
Entonces, vamos a recordar. ¿Qué hemos hecho la semana anterior? La semana anterior hemos trabajado con la técnica de saturar y agrupar para organizar la información, resumirla, sintetizarla. Luego hemos aplicado la técnica del POV, que es la técnica del punto de vista, y por último hemos trabajado la técnica de cómo podríamos. Eso hemos elaborado la semana anterior. El día de hoy vamos a trabajar la fase idear con la técnica de el brainstorming o lluvia de ideas. Así que vamos de una vez. Este es el recorrido que siempre hacemos todas las semanas. Vamos a comenzar con un desafío. Ya avanzamos en empatizar, en definir y hoy, en esta semana vamos a trabajar idear alternativas de solución. Posteriormente estaremos avanzando las dos fases que nos quedan y estaríamos terminando en un prototipo final. Entonces, este es el procedimiento que se debe de ir en las sesiones o en las actividades de Deciding. Vamos a desarrollar entonces la fase idear. Como estamos trabajando la técnica de Alex Osborne, ya que justamente lo que busca es ideas y muchas alternativas a elegir para dar una posible respuesta a ello, ¿ya? Entonces, por ejemplo, seguimos y vamos de frente, miren. ¿Qué técnica vamos a trabajar tal cual los habíamos dicho? Vamos a trabajar la técnica de la lluvia de ideas o brainstorming. Esa es la técnica que vamos a utilizar para buscar alternativas de solución. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la pregunta que nos había quedado en la técnica anterior. ¿Cómo podríamos? Esta es la pregunta de cómo podríamos. ¿Qué dice? ¿Cómo podríamos nosotros, los ciudadanos, estar informados sobre la democracia, el respeto hacia la opinión de los demás, el bien común? La toma de decisiones es importante para que las futuras generaciones construyan un país próspero. ¿Se dan cuenta que esta es la pregunta que nos habíamos hecho? Lógicamente está un poquito larga, pueden resumir o hacer su propio, pero está un poquito larga, pero es como ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos? Ante esta pregunta, que es de la fase anterior, nos da pie a qué cosa? A buscar alternativas de solución, que es lo que tenemos acá. Y tenemos 6 alternativas de solución. 6 alternativas de solución. ¿Por qué? Porque tenemos 6 post-it. Comenzando con la número 1. ¿Qué idea se ha tenido para solucionar este problema que está acá? Vamos a la idea número 1. Dice, crear un afiche con hojas bond y plumones sobre la importancia de la democracia en el Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, idea número 1. Idea número 2, elaborar un volante en el programa Canva de un teléfono celular sobre la importancia de un país democrático en las redes sociales. Idea 3. Crear un post en el móvil o en la computadora con imágenes y textos sobre la democracia en el Perú. 4. Crear un podcast con textos con audios explicativos sobre la democracia en el Perú. 5. Crear un video con imágenes y textos en el programa PowerPoint utilizando las características de un ciudadano democrático. 6. Crear un blog para crear posts sobre un ciudadano democrático en el siglo XXI. Muy bien, tenemos 6 ideas y así podemos seguir teniendo muchas más ideas. Entonces, miren, 6 ideas. De estas ideas que son fundamentales, de las 6 ideas, una de estas ideas va a tener que ser la ganadora. Pero antes de seleccionar una idea ganadora, estas ideas las vamos a colocar. ¿Dónde? Las vamos a colocar o las vamos a evaluar con la técnica del PNI. ¿Qué significa? Significa positivo,
negativo e interesante. Positivo, negativo e interesante. ¿Qué te dice? Que esto también tiene una valoración. Por ejemplo, incluye una tabla de puntaje del 0 al 10. Aspectos positivos, ya lo positivo, la N. Del 0 al 10 aspecto negativo. Y luego se suma cada columna y finalmente se establece un puntaje. Ahora, vamos a ver cómo hemos aplicado. Entonces, vamos a pasar a aplicar la técnica del punto, en este caso del punto PNI, que significa positivo, negativo e interesante. Con el ejemplo número 1, ¿qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, la idea número 1, ¿cuál era? Vamos atrás. ¿Cuál era la idea número 1? ¿Qué dice? Crear un afiche con hojas bond, plumones sobre la importancia de la democracia en el Perú. Entonces vamos y podríamos colocar una de ellas ideas, pero en este caso yo le he colocado otra idea. De las que hemos escrito, yo agarré otra idea. Por ejemplo, ¿cuál fue mi idea? La que me gustó más, la que es viable, crear un video con imágenes y textos en el programa PowerPoint explicando las características de un ciudadano democrático. Esta es una idea que me gustó, me encantó. Por lo tanto, y está en referente a lo que buscamos. Entonces, ¿por qué? Recuerden que un material es mucho más visible, mucho más efectivo si se trabaja con imágenes y textos, que eso nos va a permitir, desde luego, desarrollar mejor el trabajo, asimilándolo pues a las características del pleno uso de la tecnología. Ahora, ¿cuál es lo positivo de esta idea según el punto de vista? Crear y diseñar videos sobre la democracia, factor fundamental para el aprendizaje. Es decir, que al poder crear archivos multimedia permite, en este caso, el aprendizaje de los estudiantes, no solamente sobre el tema, sino también sobre el programa o sobre de repente un programa tecnológico o el uso del mismo programa que ya está buscando incentivar el aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es lo negativo? Que se necesita computadora, que se necesita un programa y que demanda tiempo. Y es en realidad claro. Es decir, los que no tienen computadora están en desventaja, aunque también lo pueden hacer por celular, lógicamente, que se necesita un programa, es decir, no necesariamente necesitas una computadora nada más, sino esa computadora se trabaja con un programa y, por supuesto, lleva tiempo. Podría ser. Entonces, le hemos puesto acá algún puntaje. Interesante, cosas interesantes, que podemos hacer videos personalizados en el móvil también. No necesariamente en la computadora, también podemos hacerlo en el móvil. Muy bien. Una vez que yo hago esto, por ejemplo, ¿qué puntaje tiene positivo? Mi puntaje en positivo es 15, ¿ya? Mi puntaje en positivo es 15, que es el total. Mi puntaje negativo, ¿ya? ¿Qué cosa negativa tiene esta idea? Menos 11, porque esto disminuye, esto resta. Entonces, necesitamos tiempo, menos 2. Necesitamos un programa, menos 5. Demanda tiempo, menos 4. Perfecto. ¿Cuánto es la suma de estos dos? Menos 4, menos 5, 9, menos 2, 11. Ya está. Sumamos. ¿Qué cosas interesantes tiene? Bueno, interesante, ¿cuánto le hemos puesto? 14. ¿Listo? Una vez que le hemos puesto 14, vamos a sumar. Vamos a hacer la operación. 15, que es lo positivo, menos 11, que es lo negativo, queda 4. Y acá sería 14. Acá sería 14. Más 14. ¿Cuánto sería? 4 más 14 igual a 18.
¿Por qué? Porque interesante es 14. Acá también tenía que colocarle 14. Entonces, ¿se dan cuenta? Total, que es lo positivo, que está en este lado. Lo negativo, que es lo que tenemos acá. Entonces, son 3. Sumamos, pero mantenemos el signo menos. Menos 5, menos 4, 9, menos 2, 11. Muy bien. Lo interesante, ¿cuánto es? 14. Lo interesante es 14. Entonces, acá le vamos a colocar 14 y vamos a hacer la operación. 15, que es esto de acá, menos 11, ¿cuánto te da? Te da 4. Ese 4 lo sumas al interesante, más 14 te da 18. Entonces aquí es 14 también. Y de la misma manera, por ejemplo, acá. De la misma manera. Por ejemplo, a ver. Elaborar un volante en el programa Canva de un teléfono celular sobre la importancia de un país democrático en las redes sociales. Perfecto. ¿Cuánto le puse en positivo? 8. En negativo 4 y en interesante 9. Perfecto. Entonces voy a colocar total es igual a el total, que es 8 de lo positivo, menos 4, que es lo negativo, más 9, que es lo interesante. ¿Cuánto me sale? 8 menos lo negativo, que es 4, me sale 4. Más 9, que es lo interesante, me sale 13. Listo. Hasta ahorita va ganando la idea número 1. Voy a pasar al último ejercicio, una idea 3. ¿Qué dice? Crear un afiche con hojas bond, plumones sobre la importancia de la democracia en el Perú. Bien. ¿Qué hacemos acá? Igualito, mire. Positivo, ¿cuánto le puse? 18. Negativo, ¿cuánto le puse? Se malogra, es frágil, se moja, menos 4 y el sol calienta y decolora. Menos 7, acá falta el signo, menos 7. Interesante, 9. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? ¿El total cuánto es? El total es 18. Menos lo negativo es 11. Entonces 18 menos 11, ¿cuánto es? A ver, 18 menos 11. 7. 7 más 9, 16. Ya está. Entonces, mira, el total, que es 18, menos 11, que es lo negativo, ¿cuánto te queda? Te queda 7. 7. ¿Ya? Esos 7 los sumas a lo interesante. ¿Cuánto te sale? 16. Listo. Y ya tienes, ahí sí igualito tienes que calificar. Por lo tanto, 16 más 13. Entonces son ideas que tienen menos puntaje. Por lo tanto, a mí me queda claro de que la idea ganadora es esta de acá. La número 1. La número 1. O tú puedes escoger también la otra idea. Lo importante es que lo puedas hacer. Eso, listo. Una vez que ya tú tienes tu idea ganadora, esa idea ganadora, ¿dónde la vas a escribir? La vas a escribir acá. ¿Por qué? Porque esta idea ganadora es la que vas a prototipar la siguiente semana. Entonces, ¿cuál fue mi idea ganadora? Crear un video con imágenes y textos en el programa PowerPoint explicando las características de un ciudadano democrático. Listo, no solamente puedes utilizar la computadora, puedes utilizar también un celular que también puedes hacer. Listo, chicos, entonces eso es lo que tenían que hacer ustedes esta semana. Tienen que aplicarme primero la técnica del brainstorming colocando la pregunta de cómo podríamos de la fase anterior. Tienen las 6 ideas que pueden hacerlas ustedes, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que les he dicho. Escribir la parte de lo que es positivo o negativo para poder evaluarlas y cuál idea va a ser,
cuál de sus ideas va a ser la ganadora. Y por último, tienen que escribir su idea ganadora, que esa va a ser la idea ganadora que van a prototipar en la siguiente semana. Por último, por supuesto, ni nada menos importante, que es la evaluación de cómo ustedes van avanzando en este proceso. Entonces, eso es todo, chicos. Igual ya saben que los videos y el material se encuentran en la página web del curso, en mi página web. Así que si se les pierde cualquier documento, ya saben dónde encontrar en joycemorocho.es.tl, que nos va a ayudar pues a tener organizado el trabajo. Así que, peques, nos vemos hasta la otra semana. A cuidarse.